Maya Navarro de Lemus, aquí en el sexto sentido de la radio, en Radio Mujer, con teléfonos en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Miren, tengo de invitado para mí, bueno, es de veras de ponerme de manteles largos. Una persona que yo aprecio desde mi infancia, por supuesto ya muy lejana, pero es al historiador Efraín González Navarro. Es de mi tierra, somos salteños. Y para mí es un gran placer presentar a un gran historiador. Él tiene 3 libros escritos sobre la aventura de México. Y se desarrolla, dice, en estas hojas sueltas, a manera de una historia platicada. Entonces va platicando diferentes acontecimientos de la historia de México. Pero como mañana, nada menos es el día de la consumación de la independencia, por don Agustín de Iturbide, un personaje para muchos, bueno, pues muy polémico, para muchos queridos, para muchos no queridos. Entonces, para mí, la opinión de Efraín y de la historia que él nos va a platicar, porque no todos la conocemos, nos va a servir muchísimo de saber qué se festeja mañana. Bueno. A ver, Efraín, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mayita. Te agradezco tu recepción y agradezco la escucha de todas las gentes que están al otro lado del aire. Tengo un poco de problema con mi voz, espero que sí llegue bien hasta ustedes, que sea bien recibida, aunque no muy bien emitida. Ay, muy bien. Pero ahorita que Maya está hablando de mañana, es un día muy cercano para celebrar, porque durante mucho tiempo en México, esa era la fecha que se celebraba la independencia. La independencia, ¿verdad? El 27 de septiembre, no el 15 ni el 16. Y de hecho, así es. Ahora el 16 de septiembre celebra el inicio con don Miguel Hidalgo. Ajá. Y otras personas, pero es nada más del inicio, que fue muy efímero, muy breve, aunque realmente es muy importante, porque echó a andar el plan, de donde ya todos sabemos en lo que desembocó. Don Miguel Hidalgo. Así es, duró 4 meses y un día, más bien. ¿Cuánto duró don Miguel Hidalgo? Dura muy poquito, ¿verdad? Bueno, el movimiento del inicio de la independencia dura exactamente 4 meses y medio día. Medio día porque el 17 de enero, en Calderón, se terminó todo más o menos como entre 3 y 4 de la tarde, que fue una corretiza de los españoles a todos los insurgentes que quedaban, y fue una masacre, una matazón. Entonces realmente, si celebramos el inicio, pues vamos a celebrar una serie de derrotas, de cosas gloriosas, y de cosas que tendrán mucho que celebrar y mucho de qué agradecer. Pero por otro lado, hemos olvidado, hemos sido omisos con quien la realmente consiguió, que fue Agustín de Iturbide y Aramburu. Uh-huh. Y entonces creo que tuvo muchas cosas. Bueno, para empezar, yo no creo que haya alguien que haya nacido de mujer y que esté en este mundo que sea 100% puro. No. Entonces, Agustín de Iturbide definitivamente muy, muy lejos está de esto. Fray Servando Teresa de Mier lo catalogaba como animal sanguinario y feroz. No lo quería nada, ¿verdad? No, pero además es cierto. Al principio, él fue el más cruel persecutor o perseguidor de los primeros insurgentes. Sí. Fue el que mató a don Mariano Matamoros después de una... en un portal, en el portal Matamoros, ahora en Morelia, antes Valladolid. Ajá.
fue quien venció en 2 ocasiones a Morelos, Ah, sí. que fue el héroe de las 1000 batallas. Ajá. Sin embargo, Iturbide en 2 ocasiones lo venció. Pero realmente, después de hacer muchos desmanes, muchas muertes, a un insurgente que le decían más bien que era bandido, Albino García, lo acabó con un estratagema que fue muy famoso en su tiempo. Pero luego después, cuando acabó eso, los 200 hombres que le quedaban a Albino García, los pasaron por las armas, los mataron. Ay, caray. Y te comentaba el otro día por el teléfono que estamos platicando, que después de esas matazones ponía a su gente de rodillas antes del rancho de la noche a rezar el Santo Rosario. Qué cosas tan contrastantes. Matar a estas gentes así con saña y ferocidad y demás, y luego ponerse a rezar Santa María Madre de Dios, como que se me hace así medio incongruente. No, totalmente. Pero de todas maneras. Pero se daba mucho en ese tiempo, bueno, no sé, en este también, pero bueno, en ese tiempo estaba muy ligado. Porque bueno, por lo que yo sabía, pues haz de cuenta, yo veo el dinero que él recibía, bueno, pues también eran de el obispo aquí de Fray Ruiz de Cabañas y todos ellos, pues ellos eran españoles que no querían la independencia. Bueno, sin embargo, ahorita que mencionaste a Fray Ruiz de Cabañas y Crespo, cuando ya se iba a cuajar la verdadera independencia, él fue quien aportó a Iturbide 25,000 pesos de plata, y además él fue quien lo coronó. ¡Ay, lo coronó! Él lo coronó, Juan Ruiz de Cabañas y Crespo. Él lo coronó, ahí está en el libro, hacia finales, esta cosa, porque lo iba a hacer el obispo de México, pero él huyó. Como buen español que tenía miedo de eso, él huyó, pero entonces vino el obispo Cabañas y él fue quien coronó a Iturbide y a doña Ana María Huarte de Iturbide. A ver, pero ahora platícanos de Iturbide, de por ejemplo, él cómo entra al ejército. ¿Tenía unos dotes militares enormes o no? Bueno, realmente él fue una persona excepcional, pero hablando de eso, creo que tienes una buena idea, porque realmente, como se dice, es el hombre y sus circunstancias. Entonces, hay que empezar por el hombre. Agustín de Iturbide nace un 27 de septiembre, de 1873. Ándale. En Valladolid, hoy Morelia. Hoy Morelia. También. En el barrio de San José. Él es hijo de don Joaquín Iturbide y Arregui, y de doña Josefa Aramburo y Carrillo. Luego él, cuando está, lo bautizan en el curato de San José, donde ellos viven, está en el aristocrático barrio de San José, y ahí la casa de Iturbide todavía está, está tal como él la dejó. Nada más ahora tiene una plaquita que antes no tenía. Espero que en tu casa también algún día van a decir, mira, aquí está, aquí fue donde estuvo Maya Navarro de Lemus. Para nada, no. Pues en la de Tepa creo que ya está, ¿no? No. Bueno, pero de todas maneras, él fue el primogénito y fue el mayor de los Iturbide Aramburo. El matrimonio tuvo 5 hijos. Agustín fue el primero, y luego fue Francisco, Mariano y 2 hermanas más. Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el historiador Efraín González Navarro. Estamos hablando del personaje Agustín de Iturbide y de la consumación de la independencia mañana 27 de septiembre.
Estamos nuevamente en este programa, personajes que dejan huella, con teléfonos en cabina 3122-1190 y 3647-1883, con Efraín González Navarro, historiador, y estamos viendo el tema de Iturbide, y rápido entremos a materia, porque a mí me fascina con todo lo que la historia, Efraín, es muy maniquea. La gente lo trata de una forma fatal. O es negro o es blanco. O es negro o es blanco, no. Exactamente. No lo tratan como somos todos los seres humanos, con los blancos, con los negros y con los grises y con los todos colores. Pues sí, así es. Pero te voy a decir una cosa. Cada persona, cada individuo tiene muchas facetas. Ajá. Más una figura histórica. Ah, pues más. Tienes que estudiar todas. Claro. Hace poquitos días, es más del lunes pasado, platicando con un amigo, Remberto Hernández, por cierto, calteño sí. También, le estaba platicando a alguien de mis libros, y mis respetos, y que buen historiador. Nada más que hay cosas que yo no estoy de acuerdo, como que yo era derechista, y como digo, pues no, sí. Yo no siento que sea derechista. No se trata. Yo lo que soy, quiero ser fiel a la historia. A la historia. Y de ahí en más, mis opiniones que yo pongo en blanco y negro, es como mi firma, y mi palabra vale lo que yo valgo, ¿verdad? A ver, por ejemplo, a don Agustín de Iturbide se le debe la bandera, ¿sí claro, o no? Claro que sí. Entonces, pues, ¿qué tiene de derechas o de izquierdas ahí? Es la bandera. Sí, no, pero eso a veces hablando de opiniones y lo que uno escribe. Sí. Oye, a ver, Efraín, por ejemplo, ya te voy a desviar, pero pues así voy a empezar con preguntas. A ver, el hecho de la bandera que se le deba a don Agustín de Iturbide, ¿es por el ejército trigarante o el ejército trigarante se llama por la bandera? A ver. No, ejército trigarante era el ejército de las tres garantías, porque la bandera se inició, por cierto, diferente de la primera bandera que hicieron. Ajá. La primera bandera tenía tres franjas diagonales, blanco, verde y rojo, sí. Con una estrella en cada campo. Y quería decir religión, independencia y unión. Ajá. Okay. Después, antes de que entrara el 27 de septiembre a México el ejército trigarante, Agustín lo pensó mejor y la cambió. Uh-huh. La cambió con tres franjas equivalentes y diagonales, como la conocemos y la actual. Ajá. Y también con el águila de Tenoch. Nada más que le puso una coronita, la corona imperial. Porque él quería ser emperador. Ya, o sea, él ya lo traía. Pues mira, la emancipación de estas provincias ultramarinas que fueron en toda América, fueron a raíz de la invasión napoleónica a España. Pero la cosa es de que iniciaron también precisamente por un problema del rey con su hijito. O sea, Fernando VII era el hijito, pero era un hijo de la trompada. Sí. Porque sí se le alebrestó a su padre Carlos IV y al valido de Carlos IV, Manuel Godoy, sí. Y se le rebeló. Sí. Entonces él quería el trono. Sí. Y entonces pusieron a Napoleón por árbitro, y entonces... Y Napoleón, sí. No, pues quitó a Carlos IV, sí. Y luego, quitó primero a Fernando VII, quitó luego a Carlos IV y puso a su hermano, a Pepe Botellas. A Pepe Botella. Y luego, todo lo demás, pero de ahí se hizo el problema que ocasionó que en las provincias estuvieran en desacuerdo, y fue lo que ocasionaron los movimientos de independencia. Claro. No nomás en México, sino en toda América. Toda América. Pero en fin, si hablamos de Agustín de Iturbide, en ese momento, Agustín realmente era no nomás negativo, sino funesto para los insurgentes. Claro. Te digo, mató a Mariano Matamoros. Morelos quiso rescatarlo después de la batalla de Pururuán y le ofreció
200 españoles a cambio de la vida de Mariano Matamoros. Iturbide diseñó eso, ahí en el portal, ahora Matamoros de Morelia, lo puso y lo mató. Entonces, pues Morelos no tuvo más remedio más que matar a 200 españoles. Ah, caray, también Morelos, bueno. No, pues... sí, pues sí, también. Las guerras y las revoluciones no sí, se hacen con flores. Claro, no se hacen con flores, definitivamente. Pero, pues bueno, hablando de Iturbide, una cosa mala para él, la convirtió en una cosa buena para México, porque por sus excesos mató a mucha gente, luego también extorsionó a otras gentes. Sí. Y finalmente el cura de Celaya se quejó en la Mitra en México, lo mandaron llamar, le hicieron un juicio, salió absuelto, pero fue un juicio largo, y entonces a lo de Lora ya él no regresó a las armas, sino que siguió la vida de un criollo joven y acomodado, y se la pasaba en Tlanepantla, que era San Agustín de las Cuevas, jugando tresillo, jugando los gallos o lo que sea, como muchos lo hacían, y viviendo la vida acomodada de un criollo. Entre ellos ir a visitar la alcoba de la Güera Rodríguez, que por cierto tiene que ver también con la entrada a la Ciudad de México, esa cuestión, ese personaje. Pero de todas maneras, lo que ocasionó el cambio fue precisamente el juicio y que lo sacaron del mando de armas, y él se quedó con otra idea. Y para hacer la independencia, yo en mi libro pongo, no vertió ríos de sangre, vertió ríos de tinta, porque a muchas partes les habló, les convenció, a Juan Ruiz de Cabañas, al gobernador español aquí, a José de la Cruz, y a Pedro Celestino Negrete, se adhirieron al plan de Iguala, al de las tres garantías. Al de las tres garantías. Sí, y entonces, de estar persiguiéndolo, al movimiento, ya que casi se había acabado con todos los insurgentes muertos, o en prisión, o amnistiados, él hizo la independencia. Pero realmente tiene desde luego el mérito de haberla hecho, pero también muchas personas, muchas gentes no le perdonan lo de la primera parte, de que persiguió a los primero a los insurgentes y luego después que se quiso coronar. Sí, eso no le perdona eso no le perdonaron, ni le perdona ahora la historia. Pero pues bueno, la historia es lo que es, y sí, realmente Iturbide, los reyes, los hierros que haya tenido, pagó con su vida. Lo mataron malas amigas, ¿sí? De 39 años. Sí, fíjate nomás. Pero en fin, pues no sé, ahora sí. A ver, yo te quería hacer diferentes preguntas, así como para que nos queden las aportaciones que tenemos de uso diario o de uso pues en la historia o en lo que viene, y que no sabemos ni que se deben a él. Por ejemplo, a ver, los chiles en nogada, platícanos, pues si se le dé, a ver, pues mira, ¿no fueron a él? De eso no me consta, pero una vez, la primera vez que yo fui a Puebla, fui a una parte en donde que hacían los mejores chiles en nogada, y me lo sirvieron y está muy bonito, ¿verdad? Dice, nomás que eso tiene que recibirse de pie. ¿Cómo que era de...? Sí, porque es un platillo patriótico. ¿Cómo? Es que dijeron que a Agustín de Iturbide lo quisieron hacer, de veras, ese homenaje, y se lo hicieron verde, blanco y rojo, con el chile de la granada, de la crema y el chile verde. Y que realmente así lo había recibido de pie. Entonces a mí, como me lo están dando de una manera muy especial, también querían que lo recibiera de pie. Dije, bueno, para recibirlo como quiera, pero para comérmelo yo me siento. Y pues sí, los chiles en nogada dicen que se lo dedicaron a él. No es que lo haya. No, es que no lo haya, no, por supuesto. Pero a él se lo dedicaron. A él se lo dedicaron. Ahora mira, yo otra cosa que leí de él, bueno, a mí ha sido un personaje, seguramente por toda lo polémico la polémica que causa su persona. A mí me ha gustado mucho
leerlo, claro que Claro. no me acuerdo. Sé que se casa, pues claro, con la mujer que era muy rica, y es la que le da el dinero, ¿verdad? La conoció él A cuando ver. ella iba al Conservatorio de Santa Rosa a clases de canto y demás. Ahí está todavía el O sea, era lugar. un hombre muy refinado, ¿no? Sí. Y cuando ella tenía 17 años y él 22 se casaron. Ah, no, pues Allí, jovencillos. allí en la parroquia de San José, por Sí. cierto que es el templo más bonito de Morelia. Sí, sí. Y ahí, por cierto, platicándome Ada, que un día ella que quería ver. hacer la primera comunión, Ay, vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el señor Efraín González Navarro. Estamos hablando de Iturbide, mañana consumación de la independencia. Estamos nuevamente con el historiador Efraín González Navarro, aquí en Radio Mujer, en el teléfono en cabina 31 22 11 90 y 36 47 18 83. Saludo con mucho afecto a Arturo en los controles, a Jessica en los teléfonos y a César Paz en el video. Bueno, pues estamos hablando de Agustín de Iturbide. Entonces, a ver, cuando se casa con doña Ana Huarte, ella era la rica, ¿verdad? Dices, ¿verdad? pues mira, Rica era que... el padre de Agustín era español, Sí, peninsular. peninsular, Ah, total. vizcaíno. Sí. Ah, La madre de los Iturbide eran de Morelia, perdón, de Valladolid. sí. Eran michoacanejos, eran michoacanos, eran como quieras llamarles. Pero se casaron doña Josefa Aramburo, si era también de Michoacán. De Michoacán. Y se casa con este español. Entonces vivían cerca los Iturbide de los Huarte, pero don Isidoro Huarte era el de la lana. Sí. Y no creo ni pienso que vaya a ser nada más por el dinero, sino que Ana tenía desde luego lo suyo, era bonita, y además con lana, oye, pues cuál es el problema, Claro, ¿verdad? ninguno ayuda, ¿verdad? Y sin embargo, a Ana Huarte le tocó el calvario, pues, Sí. de estar esperando, estaba en dulce espera, esperando en un barco ahí en Soto la Marina. Ay, sí. Mientras Agustín se baja, lo descubren, lo toman prisionero, Sí, pobrecito. se le cuadran, lo ponen otra vez al mando, pero mientras están deliberando en México y mandan, no, pues ya está proscrito, y lo fusilan de una manera así de lo más incongruente. Y la carta de despedida Es de veras desgarradora. sí. Ana, dulce amor del alma mía, lo que sea. Sí. No poético, pero sí muy sentido. Y Ana Huarte, después y con el tiempo, ella se fue, después del fusilamiento de Iturbide, ella se va a Estados Unidos y se va y vive en Filadelfia. Y allá ella, con su dinero, sacó de apuros a varios de las gentes que fueron a pedirle, entre ellas algunos que habían perseguido a su marido. Y sin embargo, ella hizo lo que pudo por quien le pidió. Y sí, realmente fue un tiempo muy, muy especial y muy difícil en México. Pero ahorita hablando, como está aquí en el libro La aventura, de México. Esto es precisamente la entrada de Agustín de Iturbide a la Ciudad de México. Hablamos de un caballo castaño. Ajá. A un lado Vicente Guerrero y al otro lado O'Donoghue. El virrey. Sí. Él no fue virrey.
Ah, mira. Nunca, él no fue nombrado por el rey, sino por las Cortes de Cádiz. Ah, ya, Venía con como razón. primer jefe político Sí. y capitán general de la Nueva España. Ajá. Entonces, pero de todas maneras, todo el mundo le dice, y entonces estaría en el lugar número 62 de los virreyes, Sí. sin haber sido virrey ni haber mandado un solo día. Ajá. Sin embargo, es el 62 virrey. Pero, oye, ha de haber tenido, imagínate el poder de convencimiento que ha de haber tenido a Iturbide para luego convencer a Guerrero de que se uniera a él, convencer a Donojú, o Donojú, sí, con él, convencer a todos con él. Bueno, ha de haber tenido Claro. unas dotes de Definitivamente. diplomático, ¿verdad? No, definitivamente sí tenía dotes para convencer a la gente. Ya no los quiso vencer, sino convencer. Sí. Por eso te digo que no dejó viudas, viudas ni hijos en la orfandad a causa de perseguir a los mexicanos, sino que al contrario, convencerlos, usó ríos de tinta y convenció a muchos, pero también no nomás sus dotes de orador o de convencimiento, sino las circunstancias como estaba, la madre patria. Ah, sí. Estaba allá con Fernando VII prisionero hasta 1814, los liberales fueron y lo liberaron. Ujú. Pero mientras acá en lo que hoy es México, en la Nueva España, todo esto acá era un hervidero de grillos. Claro. Bueno, pero una cosa a propósito de la fecha que va a conmemorarse mañana. Mencionabas que ese era el día de su cumpleaños, pero iba a hacer mención de que Iturbide tramposamente se paró y quedó en Tlalpan, ahí en unas barracas que había, y se esperó hasta el día 27 para que ese día fuera el día de su cumpleaños y se celebrara después la independencia, además de su cumpleaños. Igual como tú decías de Porfirio Díaz, el 15 de septiembre. Que lo cambia. Que cambia. Y Porfirio Díaz, cada 15 de septiembre en la noche, después de darle el grito, hacían una pachanga tremenda en el Palacio Nacional, celebrando su cumpleaños. Yo tengo, por cierto, algunos de los menús que se ofrecieron en esas fechas. Y de veras eran unos, pero creo que muy, muy buenos. Creo que este 15 de septiembre pasado fue el primero que no hicieron cena ahí en Palacio, ni nada de eso. Pero siempre se hacía una fiesta y era el besamanos. Oye, a ver, porque el tiempo es chiquitito y el tema es interesantísimo. Y yo creo que mucha gente nos preguntamos, a ver, su relación con la Güera Rodríguez, que a todo mundo nos ha gustado en la historia, porque es pues, muy romántica, una mujer hermosísima, que quien llegaba se enamoraba de ella. A ver, platícanos con Iturbide. El 27 de septiembre, cuando entra el ejército trigarante, tiene su entrada, la lógica es por la calle San Francisco, hoy Madero, y derecho hasta el Palacio Virreinal, después Palacio Nacional o Imperial en ese momento supuestamente. Pero Iturbide, ahí donde está la iglesia de la Profesa, se da la vuelta con todo el ejército y va hasta la calle donde está abajo del balcón de la Güera Rodríguez. Entonces la Güera Rodríguez desde el balcón, aventándole besos aéreos y demás. Y entonces Iturbide detiene su caballo y todo el ejército. Y yo creo que si todo el mundo sabía que estaba ahí con la Güera Rodríguez, le importó a él muy poco. Por esa cosa, sí, la falta de respeto por doña Ana Huarte. Sí, claro. Sí, definitivamente. Y además otra cosa, se quita el sombrero y del sombrero desprende la cocarda que tenía una esmeralda, un diamante y un granate, que eran los tres colores de la bandera, y se lo manda con un propio hasta arriba al balcón donde estaba
la Güera Rodríguez esperando. Ah, no, bueno, pues es que era seductor el hombre. Y ahí tuvo al ejército hasta cuando ya Madre de plano ya santa. estuvo y ya se fue y siguió el ejército hasta llegar a Palacio, y Iturbide desde el balcón principal les dedicó palabras muy encendidas, y que ese día les felicitaba porque entraban al imperio más opulento de la tierra, iban a ser parte de ese Sí. imperio, imagínate. A ver, a eso iba ahorita. Según yo sabía, tú me dirás, hasta ese momento, fíjate también, es cuando nos empezamos a llamar México. ¿Sí o no? Bueno, Él pone la México- palabra Imperio Mexicano, no se usaba decir México. México, ¿O no? la capital, México siempre fue México. Ah, bueno, entonces estoy mal. Con Hernán Cortés Ah, pues sí, sí, quiso cierto. mantener la ciudad y la palabra México, la ciudad, Sí. no el país. Sí. Y Ya. Morelos, Iturbide, y algunos empezaron ya con el Hablar imperio México. mexicano. Ah, ya. Sí, pero sí era desde luego una novedad. Pero Vamos a ir a un corte y enseguida volvemos con el tema de don Agustín de Iturbide, tratado por el historiador Efraín González Navarro, aquí en Radio Mujer, en teléfonos en cabina 31 22 11 90. Estamos nuevamente con el historiador Efraín González Navarro. Estamos, el libro se llama La Aventura de México, o sea, trae toda la historia de México en 3 tomos. Ahorita nada más estamos con el puro personaje de Agustín de Iturbide. Oye, Efraín, fíjate que yo cuando leí que cuando él regresa del barco de Europa y le llega pues a él la noticia de que acá en México las cosas estaban fatal, y él no sabía que ya estaba la conjura esa para matarlo. estaba proscrito. Exacto. Y se baja, y yo leí esta anécdota, no sé si será cierta, que él se baja y todo con una capa, sale de una capa, o de un lugar donde haya estado en una mesón o lo que sea, con una capa, sombrero, todo, nada, nadie lo veía. Y al puro subirse al caballo, una gente de ahí grita, ese es Agustín de Iturbide. Y le dicen, ¿por qué? ¿Cómo sabes? Dice, porque nadie en México maneja un caballo como lo maneja él. Él fue un ¿Sí? caballista o jinete famoso. ¿Sí? Y por eso lo descubren. Porque ¿Sí, cierto? cómo manejó el caballo. Sí. Sí, hay esa anécdota y es cierta. Y hay muchas cosas de cuando estaba allá, porque lo van a fusilar, y cómo lo fusilan y cómo. A ver, ahora, ¿dónde dinos, está? a ver, porque se va a acabar el programa y yo quiero que lo termines tú diciéndonos cómo muere Agustín de Iturbide. Bueno, para empezar, él sale de México, más bien sale por sus errores para empezar. Sí. Le tantearon mal, pensaban que México iba a dar de todo y para todo, pero la cosa es que estaban mal las cosas en México. Hay una de las grafitis que ponían entonces, puso en un tizón ahí, soy soldado de Iturbide, soy soldado de Iturbide, visto las 3 garantías, hago la guardia descalzo y ayuno todos los días. Así estaban las cosas, los soldados, como no les pagaban, no había dinero para pagarles, andaban asaltando a quien podían. Sí. Entonces, los miembros del Congreso era un hervidero de grillos y bueno, entonces finalmente él se convence de que eso no tiene futuro, y un 19 de marzo de 1823, de 1824, sale de México, se va a Veracruz, lo mandan a Liorna, está allá un tiempo. Luego para Navidad de Liorna, que no le llegaba el dinero que supuestamente le ofrecieron,
se va a Londres, en Londres se da cuenta de que allá hay mucha habladas de que van a invadir México y demás, y eso lo convence de regresar a México y prestar su espada como de soldado, pero por su amor a México. Pero él no sabía que lo habían proscrito y que estaba su cabeza con precio. Entonces en el barco Rawlins llega él y varias otras personas que venían a Soto la Marina, un puerto, y desembarca. Llega, está en una parte, como tú dices, estaba de incógnito, luego sube al caballo, le descubren que es Iturbide, y entonces lo apresan. Entonces llega alguien y entonces dice que no, que al contrario, deben de estar del lado de Iturbide. Y entonces le dan otra vez el mando a Iturbide. Pero llegan después órdenes superiores, lo apresan, lo enjuician ese día y luego al día siguiente lo fusilan. Por cierto, Manuel Mier y Terán, Manuel Mier y Terán en México estaba en el Ministerio de Guerra y Marina. Después decía que le hubieran cortado la cabeza. Pero después es el que se va, llega a Padilla, que es donde fusilan a Iturbide. Y él, como de remordimiento, va y se ve y qué cosa tan injusta hicieron con su emperador. Entonces agarra su espada, se va contra su espada, se la atraviesa y se muere. No me Más digas. que antes dijo que quería que lo enterraran a los pies de la tumba de Iturbide. Y ahí está todavía. Si vas a la Ciudad de México, eso. A ver, ¿dónde está? En Catedral, ¿verdad? En la primer capilla, que es la capilla de San Felipe de Jesús. Está por ahí del lado izquierdo, en el altar de San Carlos Borromeo. Está el santito. Luego abajo está una urna de cristal. Y se ve ahí el cráneo, la calaca de Iturbide y los huesos amarillentos. Y abajo está enterrado Manuel Mier y Terán. Pero luego él, si tú lo ves, porque yo le hice una entrevista, y entonces él te ve, como dice, que miraba de soslayo, o sea, así medio de ladito. Y te digo, ese día, porque yo hasta después de muertos les hacía entrevistas. ¿Y qué le preguntaste? No, pues haz de cuenta, te digo, era todo mental. Estaba mi señora y estaba Mariana, mi hija, también allí. Y hay otras cosas ahí, pero realmente no vienen al caso. De un seminarista que fue quien nos habló y traía varios chavos. Y entonces le llamó la atención a los restos de Iturbide. Y entonces dice él, porque había estado diciendo algo del santo de San Felipe de Jesús. Le digo, oiga, los restos están aquí. Dice, sí, dice, esa es la calaca de Iturbide, pero eso no se fijen en eso. Eso no tiene importancia. La importancia es lo que les acabo de referir. Digo, oiga, si quien le dio patria, quien le dio independencia, no tiene ninguna importancia, pues no sé de dónde era este amigo. Pero en fin, así hay de todo en esta vida del Señor, todo tipo de pareceres, todo tipo de mentalidades y todo tipo de juicios. Pero realmente hablar de historia es apasionante, porque hay unos que hablan y dicen esto, y hay muy pocos que concuerdan con lo mismo. Pero sí es bueno hablar de lo mismo con diferentes matices. Diferentes, es lo que a veces le da sabor. Nomás como que no sea una historia tendenciosa o tramposa. Que es lo que muchas veces cae uno en eso, y creo que eso no es bueno. Creo que hay que ser uno honesto con su historia. Oye, yo creo que una de las cosas que también han de haber molestado es que en aquel tiempo Agustín de Iturbide ponía como religión única la católica. Y ya en México existía la masonería con los liberales, digamos. También. Yo creo que eso fue una de las cosas que
Pero mira. ¿Sí o no? Que lo habrán hecho tener roces. No, pero simplemente la bandera. Sí. Uno de los colores, uno de los campos sí. era de la religión. Sí. En los sentimientos de la nación de Morelos. También. Habla sobre la religión católica pues como sí. única. Pues sí, pues era. A esas alturas tú ves al Papa Francisco en la ONU. Sí. Hablando de la libertad de religiones. Claro. Estamos viviendo una realidad, te digo, muy diferente a la que ellos Claro, vivieron. es que no se puede ver con estos ojos actuales. Claro. Un pasado de histórico de muchos años. Ni sería sano tampoco. No. Creo que realmente uno tiene que vivir su tiempo, pero la historia, aunque es una cosa que ya pasó, es una cosa apasionante. Ay, a mí me encanta. A ver. En YouTube, bueno, te iba a decir de alguien que en la tele me hizo algunas entrevistas. Ajá, y hablamos sobre la historia de México. Ajá. El licenciado Frías Lucio. No sé si sí, cómo no. Bueno, pues me invitó y varias cómo veces. No, yo varias veces me gusta y me encanta. Y yo tengo varias CDs de esas entrevistas. Pero sí es muy interesante ver lo que incluso personas que están al otro lado del aire y que están oyendo y que tienen otra idea diferente, otra visión. Pero creo que es lo normal. Claro. Te enriquece un punto de vista, te enriquece tu historia. Pero yo, en la que yo hice, pues yo tuve que poner lo que era mi verdad, y eso es lo que es, no que sea la verdad, sino es mi verdad. Sí. Yo después Oye, ¿dónde podemos conseguir los libros, Efraín? Fíjate que ahorita en las librerías, estaban las librerías aquí en Guadalajara, en todas, pero las tengo agotadas. Y nada más, los que quedan los tiene mi señora allí, que a veces le hablan, mi señora se los vende. ¿Sí? Yo van conmigo y yo se los regalo, así es que más vale. Entonces, dice mi señora, oye, pues todo en puro regalar. Es que ya no me quedan tantos. Sí. O hago otra nueva edición. Y ya es otra edición. Y tengo varios. Pero te voy a decir que en la mayor biblioteca del mundo, que es la Biblioteca del Congreso en Washington, están... ¿Aquí están tus libros? Están mis libros y están referenciados con 5 estrellas y en primer lugar. Así, yo te voy a enseñar esta cosa. Ay, no, bueno, se nos fue el tiempo y yo realmente, bueno, me siento feliz, encantada. Mañana es la consumación de la independencia y con un día de anticipación yo lo celebré con el historiador Efraín González Navarro. Yo a mí me dio mucho gusto estar contigo y estar con todas las personas que están escuchando al otro lado del aire. Yo agradezco su atención.